La Fundación Politécnico del Norte y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador le dan la más cordial bienvenida a Claudia Lorena Ramos Sánchez, fonoaudióloga de la Universidad del Valle, especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, maestrante en educación de la Universidad de Antioquia, adscrita a la línea de formación de maestros, con 14 años de experiencia profesional en el sector salud y educación, en atención de población con discapacidad y dificultad en los procesos de aprendizaje. Actualmente, interventora del proyecto de implementación de una estrategia de atención en educación inclusiva para el desarrollo de las capacidades y los talentos en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca. Bienvenida, especialista. Cordial saludo, estimada audiencia. Les habla Claudia Lorena Ramos Sánchez y a continuación les presento la ponencia Procesos de apropiación escolar de la educación inclusiva en la institución educativa Camilo Torres Restrepo del municipio de Agua Azul, departamento del Casanare, Colombia, 2005-2019. Esta ponencia se deriva del proceso de investigación desarrollado en el marco de la maestría en educación de la Universidad de Antioquia en la línea de formación de maestros 2020. El proceso investigativo analizó algunos de los procesos de apropiación escolar de la educación inclusiva en la institución educativa Camilo Torres Restrepo del municipio de Agua Azul desde el año 2005 al 2019 para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. En los antecedentes investigativos, el discurso de la educación inclusiva tiene un objeto histórico que se configura en el presente con el decreto 1421 de 2017 y que se revela en el contexto en el que se moviliza la escuela y en los sujetos que con sus prácticas han llevado a plantear estrategias para la atención educativa del estudiante con discapacidad en búsqueda de una educación inclusiva real. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar algunos de los procesos de apropiación escolar, como las prácticas de saber, los discursos y sujetos de saber del discurso de la educación inclusiva en esta institución educativa, desde el año 2005 al 2019. La metodología fue realizada en 3 etapas o momentos. En la primera etapa se realizó la identificación de fuentes con una búsqueda inicial, con un abordaje en el Archivo Institucional de Educación Inclusiva. En la segunda etapa se realizó la construcción del archivo documental y en la tercera etapa se realizó la tematización de los documentos, que permitió construir las categorías provenientes de los archivos consultados a partir de los cuales se periodizaron y se establecieron las condiciones de saber en que emergieron los discursos escritos y orales. Discusión y resultados. Las prácticas de saber que se institucionalizaron en esta institución educativa para llevar a cabo la apropiación del discurso de la educación inclusiva y por ende la producción de un saber escolar para la educación de estudiantes con discapacidad, se inicia con la práctica de saber de la integración educativa con una influencia de la educación especial. Los sujetos de saber, maestro y profesional de apoyo, caracterizaban al estudiante con discapacidad por medio de la evaluación y profundizaban sobre la limitación y o deficiencia como motivo de remisión a un espacio institucional denominado aula multigradual. Las prácticas de rehabilitación realizadas por profesionales de apoyo como psicólogos y fonoaudiólogos describen y evalúan mediante procesos de individualización la deficiencia del estudiante con discapacidad, cada uno desde su saber y práctica disciplinar, y se circunscriben en el modelo médico rehabilitador. Los planes educativos son denominados planes educativos especiales y la práctica de remisión por parte del maestro del aula pugna la atención y las prácticas pedagógicas direccionando el proceso de atención y educación al profesional de apoyo. Las prácticas pedagógicas y las prácticas de rehabilitación están ligadas al reconocimiento de los sujetos con un acercamiento a la noción de la discapacidad desde la limitación. La segunda práctica de saber que se visibiliza en la institución educativa es la inclusión educativa. Se produce con el proceso de acompañamiento pedagógico a estudiantes con discapacidad, un proceso que involucra profesionales de apoyo, psicólogo, terapeuta de lenguaje y terapeuta ocupacional, quienes desde la rehabilitación brindan el acompañamiento a maestros de aula y a estudiantes con discapacidad.
Se evidencia una transición del aula multigradual al aula regular. Se diseñan propuestas metodológicas y didácticas desde la flexibilización curricular y o diversificación curricular, con el fin de evaluar y promocionar a los estudiantes con discapacidad. Hay un reconocimiento del estudiante como individuo en condición de discapacidad. Con la influencia del Decreto 366 del 2009, se transitó de la noción de diferencia en el Manual de Convivencia del año 2005 a una noción de situación con discapacidad en el Manual de Convivencia del 2007, de la institución educativa Camilo Torres, con una influencia también de nociones de la política internacional sobre los modelos biopsicosociales en discapacidad que dan apertura a la configuración de las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad y se evidencian en los sistemas de evaluación institucional de los años 2013 y 2014. Se realizan procesos de individualización por parte de las profesionales de apoyo y de las prácticas también pedagógicas para ajustar el proyecto educativo personalizado o PET. La tercera práctica de saber que entra en vigor con el decreto 1421 del 2017 es la práctica de saber de la educación inclusiva. Las prácticas profesionales siguen siendo las prácticas pedagógicas y las prácticas de rehabilitación salud. Estas dos prácticas configuran dos sujetos de saber, el maestro de aula y el profesional de apoyo. El maestro de aula realiza mediante procesos de individualización con evaluación del estudiante con discapacidad y establecen contacto con las familias para iniciar a solicitar el espacio o apoyo pedagógico con el profesional de apoyo, así dar cuenta de una atención conjunta donde las prácticas de rehabilitación y la práctica pedagógica se da desde un enfoque biopsicosocial y desde un enfoque de derechos. La familia empieza a ser un corresponsable del proceso de aprendizaje. Todo el proceso del estudiante con discapacidad se condensa en el plan individual de ajustes razonables PIAR y su seguimiento dependerá de las prácticas tanto pedagógicas como de las prácticas de rehabilitación y se especifican los apoyos y los ajustes razonables así como los compromisos y los tiempos establecidos para la consecución de los desempeños valorativos por parte de los estudiantes con discapacidad. Conclusiones. La institución educativa Camilo Torres Restrepo presenta tres prácticas de saber: la integración educativa, la inclusión educativa y la educación inclusiva, donde los conflictos, tensiones y relaciones entre los saberes son de orden político. Sin embargo, la institución solo se aprecia en su gran mayoría la influencia de este orden. La práctica de saber de la integración educativa se evidenció desde el año 2005 aproximadamente hasta el año 2010. Los sujetos de saber de estas prácticas son el maestro de aula y el profesional de apoyo que dan cuenta por medio del proceso de individualización de la evaluación un estudiante con discapacidad integrado en un espacio denominado aula multigradual, donde el esquema de atención educativa se realizaba desde la segregación y desde la integración al contexto educativo desde un espacio diferente al aula regular. En la práctica pedagógica se observó la evaluación y la práctica de remisión como mecanismo para direccionar al estudiante con discapacidad al aula multigradual. Desde la práctica de saber de la inclusión educativa se dio desde el año 2011 hasta aproximadamente mitad del año 2017. Muestra también dos sujetos de saber, cada uno con sus prácticas, que dan cuenta por medio del proceso de individualización, la evaluación, la práctica de remisión interna o externa, un estudiante con discapacidad incluido en un espacio del aula regular, donde el esquema de atención se realizaba desde la inclusión parcial o total del estudiante en el contexto educativo. Con la práctica pedagógica se observó la evaluación como un medio para caracterizar al estudiante con discapacidad, iniciar o solicitar el acompañamiento de las prácticas de rehabilitación salud desde la caracterización de su condición o situación de discapacidad. El proyecto educativo personalizado condensa las evaluaciones del estudiante con discapacidad y los ajustes, así como la flexibilización y la diversificación curricular. Desde la práctica de saber de la educación inclusiva, se da desde finales del 2017 hasta el año 2019, muestra también dos sujetos de saber, cada uno con sus prácticas que dan cuenta por medio del proceso de individualización, que es la evaluación y la caracterización de los contextos, un estudiante con discapacidad dentro del aula regular. El esquema de atención educativa se realiza mediante la construcción de un plan individual de ajustes razonables, donde en la práctica pedagógica la evaluación tiene la finalidad de ajustar los desempeños a lo que puede lograr el estudiante. Las prácticas de rehabilitación salud se marcan
como un apoyo pedagógico, que desde la práctica discursiva su accionar se delimita como un asesor para el reconocimiento, apoyos y ajustes razonables para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. Por último, enfatizo sobre las múltiples nociones provenientes de distintos campos de saber que se hibridan y se amalgaman para poder funcionar la noción de educación inclusiva. Se hace pertinente entonces continuar con procesos de investigación de corte histórico que ayuden a delimitar lo que dicen y lo que no dicen nociones tales como discapacidad, necesidades educativas especiales, barreras para el aprendizaje y la participación, que nutren la noción de educación inclusiva, buscando mitigar la evasión, diferenciar su uso artificial del operativo y que se distraigan de aquello que se piensa es una educación inclusiva. Muchas gracias por su atención. Agradezco a los organizadores del Congreso por el espacio, a la Universidad de Antioquia por el proceso académico y a mi asesor, el docente investigador Miguel Ángel Martínez, por todo el proceso. Los invito entonces a realizar preguntas sobre el proceso de investigación expuesto. Muchísimas gracias. Concluida la oratoria, los invitamos a plantear sus inquietudes para comenzar la interacción ponente-audiencia. Muchas gracias.